Daniela despertaba cada día antes del amanecer, cuando el mundo todavía estaba envuelto en la penumbra del sueño. En su pequeño apartamento de paredes agrietadas, ubicado en uno de los barrios más humildes de la ciudad, comenzaba su rutina con movimientos apresurados pero precisos. Su prioridad era siempre Gabriel, su bebé de 2 meses, que dormía inquieto en una cuna improvisada. Sus llantos durante la noche eran constantes y Daniela apenas lograba descansar. Aún así, no se permitía flaquear. Mientras calentaba un poco de agua en una vieja estufa que parecía estar en sus últimos días, su mente estaba ocupada con la preocupación por las manchas rojizas que cubrían la delicada piel de Gabriel. Lo había llevado al hospital público semanas atrás, pero solo le habían dicho que era una alergia alimentaria y que debía ajustar su dieta. Sin recursos para una consulta privada, Daniela había hecho todo lo posible por seguir las indicaciones. Sin embargo, las manchas no desaparecían, y Gabriel parecía más incómodo cada día. En contraste, a kilómetros de distancia, el sonido de un portón eléctrico anunciaba la salida de un automóvil de lujo de una imponente mansión. Laura Montenegro, una mujer de negocios respetada en la ciudad, salía de su hogar rodeada por un equipo de asistentes y guardaespaldas. Su mundo era otro: reuniones importantes, ropa de diseñador y una agenda tan apretada que apenas le dejaba tiempo para notar el lujo que la rodeaba. A diferencia de Daniela, sus preocupaciones no giraban en torno a necesidades básicas, sino a mantener intacto el prestigio y la influencia que había construido. Laura era conocida por su carácter firme, a menudo percibido como distante. Su éxito se alzaba como un reflejo de su capacidad para resolver problemas con rapidez y precisión, pero su vida carecía de los vínculos emocionales que daban sentido al día a día de Daniela. Mientras Laura ajustaba su agenda desde el asiento trasero de su auto, el contraste con la vida de Daniela no podía ser más evidente. Ese mismo día, mientras Daniela intentaba calmar a Gabriel con suaves caricias y un baño tibio, un golpe seco en la puerta la sobresaltó. La silueta de 2 oficiales de policía se dibujó al otro lado del umbral. Sus vecinos, preocupados por los constantes llantos del bebé y el estado de su piel, habían presentado una denuncia anónima. Los oficiales llegaron con la firme intención de verificar si el niño estaba siendo víctima de maltrato. ¿Es usted la madre?, preguntó uno de los policías con el rostro serio y la mirada fija en el bebé que Daniela sostenía en sus brazos. «Sí, soy su madre», respondió Daniela con voz temblorosa. Su instinto protector la llevó a abrazar a Gabriel con más fuerza. «Hemos recibido una denuncia. Necesitamos verificar las condiciones en las que vive el menor», añadió el oficial. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas mientras intentaba explicar que Gabriel estaba enfermo, que había hecho todo lo posible para ayudarlo, pero que no contaba con los recursos para un tratamiento adecuado. Los oficiales, aunque mantenían su actitud profesional, no podían evitar sentir empatía por la joven madre. Tras una breve inspección de la vivienda, quedó claro que la situación de Gabriel era grave, pero no por negligencia. Su piel estaba cubierta de manchas que parecían cada vez más inflamadas, y su llanto desgarrador hablaba de un dolor constante. Los policías, conscientes de la urgencia médica, llamaron de inmediato a una ambulancia. Mientras el sonido de la sirena llenaba el aire, Daniela subió al vehículo junto a Gabriel. Su corazón latía con fuerza, lleno de miedo e incertidumbre. No sabía qué esperar al llegar al hospital, pero lo único que importaba era que su hijo recibiera la ayuda que necesitaba desesperadamente. En ese momento, lejos de imaginarlo, las decisiones de Laura Montenegro también la conducirían al mismo hospital, aunque por razones completamente distintas. Su fundación filantrópica estaba en pleno desarrollo de un proyecto para mejorar las condiciones médicas en comunidades vulnerables. Su visita al hospital, planificada como una simple inspección, estaba destinada a cruzar caminos con la lucha de Daniela y Gabriel, marcando el inicio de un cambio inesperado en ambas vidas. La ambulancia se detuvo frente a la entrada del hospital público, un edificio desgastado por el tiempo y el uso excesivo. Daniela bajó apresuradamente con Gabriel en brazos, su mente dividida entre la esperanza de que esta vez encontrarían una solución y el temor de recibir las mismas respuestas inútiles de antes. Los paramédicos la guiaron hacia la sala de emergencias, donde un médico joven los recibió con una mirada que combinaba profesionalismo y cansancio. «¿Qué ocurrió?»,
preguntó mientras examinaba al bebé, cuyos gritos parecían aumentar con cada movimiento. Mi hijo está enfermo. Tiene estas manchas en la piel desde hace semanas y no dejan de empeorar. Ya nos dijeron que era una alergia alimentaria, pero nada funciona. Por favor, ayúdenlo, imploró Daniela, su voz quebrada por el agotamiento y la desesperación. El médico asintió, concentrado en revisar las lesiones que cubrían el pequeño cuerpo de Gabriel. Tras unos minutos, se apartó, dejando al equipo de enfermería comenzar los procedimientos básicos. Vamos a estabilizarlo primero. Su piel está extremadamente inflamada y parece haber una infección secundaria. Esto no es solo una alergia, dijo dirigiéndose a Daniela. Vamos a necesitar más pruebas para determinar exactamente qué está pasando. Mientras Gabriel era colocado en una camilla, rodeado de enfermeros que limpiaban cuidadosamente sus heridas, Daniela sintió un peso en el pecho. Por primera vez, alguien parecía tomarse en serio la gravedad del problema, pero el miedo de no poder costear los tratamientos la consumía. En otra parte del hospital, Laura Montenegro recorría los pasillos acompañada por el director del centro médico. Vestida impecablemente, observaba cada detalle con la mirada crítica de alguien acostumbrada a la eficiencia. Aunque su visita estaba programada para discutir proyectos de remodelación, su atención fue desviada por el sonido de un llanto desgarrador que resonaba desde la sala de emergencias. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó, deteniéndose abruptamente. Una madre llegó con su bebé en estado crítico. Es un caso complicado. Estas situaciones son comunes aquí, respondió el director con un tono casi indiferente, intentando restarle importancia al asunto. Laura frunció el ceño, deteniéndose por un momento antes de continuar. Había algo en aquel llanto, en el tono desesperado de una madre que suplicaba por su hijo, que resonó en un rincón olvidado de su conciencia. Sin decir nada, hizo un gesto para que el director la acompañara hacia la sala de emergencias. En el interior, Daniela permanecía junto a la camilla, sosteniendo una pequeña manta mientras observaba cómo trataban a Gabriel. Laura, al entrar, notó de inmediato la escena, la expresión desgastada de la madre, el equipo médico trabajando sin descanso y un bebé cuya fragilidad parecía envolver a toda la sala, aunque la razón de su presencia allí era completamente distinta. Algo en su interior le impidió apartar la mirada. ¿Quién es esa mujer?, preguntó en voz baja al director, intrigada por lo que estaba presenciando. Solo otra madre en una situación desesperada, respondió él. Pero Laura, sin saber por qué, sintió que este encuentro tendría más implicaciones de lo que podía imaginar. Daniela observaba desde una esquina de la sala de emergencias mientras los médicos y enfermeros rodeaban a Gabriel. Aunque sentía alivio al ver que por fin estaban atendiendo a su hijo, el miedo seguía latente. Sus manos temblaban y sus pensamientos se entrelazaban entre la culpa y la esperanza. ¿Por qué había tardado tanto en insistir por ayuda? ¿Y si esta vez tampoco encontraban una solución? Laura Montenegro permanecía en silencio, de pie cerca de la entrada. Sus ojos no se apartaban de la escena. Había algo en aquella madre que despertaba una incomodidad extraña en ella, una sensación que no lograba identificar. A pesar de estar acostumbrada a ver necesidades y sufrimientos en sus visitas a comunidades vulnerables, este caso parecía diferente. Tal vez era la desesperación en los ojos de Daniela o la fragilidad de Gabriel lo que había traspasado sus barreras emocionales. Laura, deberíamos continuar con el recorrido, dijo el director, intentando redirigir su atención. No todavía, respondió ella con firmeza. Había decidido quedarse, aunque no tenía claro por qué. Quizá era simple curiosidad o algo más profundo que aún no comprendía. Finalmente, el médico principal se acercó a Daniela con una carpeta en la mano. Su rostro reflejaba cansancio, pero también algo de compasión. Señora, su hijo tiene una condición severa de dermatitis atópica, una enfermedad crónica que afecta la piel y provoca inflamación y dolor. Necesitaremos usar una combinación de emolientes de alta calidad y medicamentos inmunomoduladores tópicos para controlar la inflamación. Además, será esencial evitar alérgenos comunes y mantener su piel hidratada constantemente. Esto no se cura fácilmente, pero puede manejarse con un tratamiento adecuado, explicó. Daniela asintió, pero sus labios temblaron al formular la pregunta que más temía. ¿Cuánto costará el tratamiento? El médico suspiró antes de responder.
Vamos a hacer lo posible para manejar esto con los recursos del hospital, pero necesitará cuidados constantes, pomadas específicas y, probablemente, consultas regulares con un dermatólogo pediátrico. Lamentablemente, algunas de estas cosas no están cubiertas por el sistema público. Las palabras golpearon a Daniela como una bofetada. Ella sabía que no podía costear medicamentos especializados ni consultas privadas. La sensación de impotencia se apoderó de ella mientras se esforzaba por mantener la compostura frente al médico. Desde su lugar, Laura escuchaba la conversación. Por primera vez, comenzó a sentirse incómoda con la distancia que siempre había mantenido entre su mundo y el de personas como Daniela. Sabía que podía irse en cualquier momento, regresar a su vida cómoda y dejar este problema en manos del hospital. Pero algo en su interior le impidió dar ese paso. ¿Cuánto falta para que el área de pediatría reciba los fondos del proyecto?, preguntó en voz baja al director, quien seguía a su lado. Estamos en etapas iniciales, probablemente meses antes de que algo concreto ocurra, respondió él, algo confundido por el interés repentino de Laura en un caso específico. Laura volvió a mirar a Daniela, notando cómo se aferraba a la pequeña manta mientras el médico se alejaba. Una idea comenzaba a formarse en su mente, una que iba mucho más allá de los planes originales de su fundación. Por primera vez, consideró que tal vez su presencia allí no era casualidad. Daniela se quedó sentada junto a la camilla donde Gabriel descansaba, envuelto en gasas limpias y con pequeñas sondas que administraban medicamentos para aliviar su inflamación. Por primera vez en semanas, el llanto del bebé se había reducido, aunque sus suaves gemidos aún resonaban en el silencio de la sala. Daniela no podía apartar los ojos de él. Su corazón estaba dividido entre el alivio momentáneo y el terror de lo que vendría después. ¿Cómo podría sostener un tratamiento tan costoso si apenas lograba alimentar a su familia? Laura Montenegro continuaba observándola desde la distancia. Su mente no dejaba de cuestionar el contraste que veía frente a ella. Una madre joven, agotada, que había llegado al límite de sus recursos por su hijo y su propia vida llena de comodidades, donde los problemas se resolvían con una simple llamada o transferencia bancaria. Laura estaba acostumbrada a actuar desde una posición de autoridad, pero esta vez sentía la necesidad de involucrarse de una manera más personal. Finalmente se acercó. Sus pasos firmes resonaron en la sala, captando la atención de Daniela, quien levantó la mirada con cierto temor al ver a una mujer tan elegante y fuera de lugar en aquel entorno. Laura se detuvo frente a ella, con una expresión neutral pero inquisitiva. «Disculpe», dijo Laura con voz controlada. «Escuché un poco sobre lo que le está ocurriendo a su hijo. Mi nombre es Laura Montenegro. Trabajo en proyectos de desarrollo para hospitales como este». Daniela, sorprendida por el tono serio y directo de Laura, apenas pudo responder. «Yo soy Daniela. Él es mi hijo, Gabriel. Está muy enfermo», dijo con un susurro cargado de angustia. Laura asintió, mirando al pequeño con una mezcla de interés y preocupación. «Lo sé, y sé que le han dicho que el tratamiento que necesita es costoso. Este hospital tiene limitaciones importantes, pero mi fundación está trabajando para mejorar esas condiciones. ¿Le han hablado sobre algún apoyo adicional?». Daniela negó con la cabeza, sin saber si debía confiar en aquella mujer cuya presencia imponía, pero cuya actitud parecía genuina. Antes de que pudiera responder, el médico regresó, notando la presencia de Laura. «Señora Montenegro, no sabía que aún estaba aquí», dijo, sorprendido. «¿Puedo ayudarla en algo?». «Sí, quiero entender exactamente cuál es el tratamiento que necesita este bebé y qué recursos están faltando», respondió Laura con un tono que no admitía objeciones. El médico, aunque sorprendido, accedió a detallar el plan de tratamiento: medicamentos especializados, consultas con dermatólogos privados y una dieta controlada que incluía fórmulas alimenticias difíciles de conseguir. Daniela escuchaba en silencio, cada palabra incrementando su sensación de impotencia. Cuando el médico terminó, Laura se volvió hacia Daniela. «Voy a ayudarla», dijo de manera contundente. «Mi fundación cubrirá el tratamiento de Gabriel por ahora, pero necesito saber que usted está dispuesta a seguir todas las indicaciones y cuidar de él como los médicos lo recomienden». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Claro que sí. Haré todo lo que sea necesario. Solo quiero que mi hijo esté bien»,
respondió, su voz quebrándose con cada palabra. Laura asintió, viendo en Daniela una determinación que, de alguna manera, la conmovía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su influencia podía marcar una diferencia directa en la vida de alguien, y esta decisión sería el inicio de algo mucho más profundo de lo que había planeado. Los días que siguieron al compromiso de Laura Montenegro marcaron el inicio de una transformación inesperada para Daniela y Gabriel. El hospital, que antes parecía un lugar donde los problemas no encontraban solución, ahora se movía rápidamente gracias a la intervención de Laura. Gabriel recibió los medicamentos especializados y las consultas necesarias con un dermatólogo pediátrico. Aunque todavía estaba débil, su piel mostraba pequeños signos de mejora. Daniela, aunque agradecida, no podía evitar sentirse fuera de lugar en medio de todo el movimiento. Las enfermeras la trataban con amabilidad, pero sabía que su situación seguía siendo frágil. Mientras observaba a Gabriel dormir en la camilla, pensaba en lo que vendría después. El apoyo que estaba recibiendo era un alivio temporal, pero la incertidumbre sobre cómo sostendría el tratamiento a largo plazo la mantenía despierta por las noches. Laura, por su parte, no se limitó a coordinar los recursos. Había algo en este caso que la mantenía conectada de una forma que no podía explicar. Entre reuniones y llamadas, encontraba tiempo para visitar a Daniela y a Gabriel, aunque sus conversaciones eran breves y formales. «¿Cómo está Gabriel hoy?», preguntó Laura una tarde, mientras se acercaba al pequeño que descansaba más tranquilo que de costumbre. «Un poco mejor. Las pomadas y los medicamentos han ayudado», respondió Daniela con una sonrisa tímida. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho». Laura, acostumbrada a las formalidades, se encontró incómoda con la sinceridad de Daniela. «No me agradezca a mí. Mi fundación existe para ayudar en casos como este. Lo importante es que él mejore», dijo desviando la mirada hacia el niño. Pero no todo era tan sencillo. Durante una de las consultas, el dermatólogo le explicó a Daniela que aunque los tratamientos iniciales estaban funcionando, la condición de Gabriel requeriría cuidados constantes y un ambiente mucho más controlado. Le recomendaron mantenerlo en un lugar limpio, libre de alérgenos y con acceso a una dieta especial. Su hogar tiene que ser un espacio seguro para él. De lo contrario, es probable que las crisis vuelvan, advirtió el médico. Daniela sintió que la esperanza que había comenzado a construir tambaleaba. Su apartamento, pequeño y deteriorado, no cumplía con esas condiciones. A pesar de todos sus esfuerzos, sabía que no podría ofrecerle a Gabriel el entorno que necesitaba. Laura, que había escuchado la conversación desde un rincón, comprendió de inmediato la gravedad del problema. Durante la noche, mientras revisaba los informes de su equipo, no podía dejar de pensar en esa madre joven y su lucha. Aunque inicialmente su ayuda estaba limitada al tratamiento médico, ahora sentía que tenía que hacer más. Esa misma noche, Laura llamó a su asistente personal. «Necesito un informe completo sobre Daniela y Gabriel. Quiero saber exactamente cuál es su situación económica y familiar. Además, encuentra opciones para que vivan en un lugar adecuado. Esto no termina en el hospital», ordenó con un tono decidido. Mientras tanto, Daniela, ajena a los planes de Laura, seguía al lado de Gabriel, cantándole suavemente para calmarlo. Aunque el camino seguía lleno de obstáculos, por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. Al menos por ahora, alguien estaba dispuesto a luchar con ella. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Daniela despertó en el hospital, acomodada en una vieja silla junto a la cama de Gabriel. Había pasado la noche observándolo dormir, agradecida por las pequeñas mejorías que comenzaban a notarse en su piel. Sus gemidos de dolor eran menos frecuentes y su respiración se había vuelto más tranquila. Sin embargo, la realidad seguía pesando sobre ella como una carga imposible de ignorar. Las palabras del médico sobre las condiciones necesarias para la recuperación completa de Gabriel seguían resonando en su mente. Sabía que su pequeño apartamento, con paredes húmedas y un ambiente cargado de polvo, no era un lugar adecuado para su hijo. Mientras acariciaba con cuidado la manita de Gabriel, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podría cambiar su situación? ¿De dónde sacaría los recursos para darle a Gabriel lo que necesitaba? Por otro lado, Laura Montenegro ya había comenzado a tomar medidas. Esa misma mañana recibió el informe completo sobre Daniela y Gabriel.
Sus ingresos apenas cubrían lo básico, y su hogar, situado en una de las zonas más vulnerables de la ciudad, era un reflejo de las luchas constantes de la familia. Laura leyó cada detalle con atención, sintiendo una mezcla de compasión y determinación. «Necesitamos encontrar una solución permanente», le dijo a su asistente. «Esta mujer ha hecho todo lo que está a su alcance, pero claramente no es suficiente. Organiza una reunión con el equipo de la fundación. Quiero presentar una propuesta hoy mismo». Más tarde, mientras Daniela se preparaba para alimentar a Gabriel, una enfermera se acercó para informarle que alguien la esperaba en una de las oficinas administrativas. Intrigada y un poco nerviosa, dejó a Gabriel al cuidado de la enfermera y caminó hacia el lugar indicado. Al entrar, encontró a Laura sentada tras un escritorio, rodeada de papeles. Su presencia, como siempre, irradiaba autoridad, pero había algo en su expresión que transmitía cercanía. «Gracias por venir, Daniela. Quería hablar contigo sobre algo importante», comenzó Laura, haciendo un gesto para que tomara asiento. Daniela se sentó con cautela, sin saber qué esperar. «He estado pensando mucho en tu situación y en lo que necesita Gabriel para recuperarse. Sé que no es solo un problema médico, sino también ambiental. Él necesita un lugar adecuado para vivir, donde pueda estar seguro y tranquilo», continuó Laura con voz firme. Daniela sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que alguien reconocía lo que ella ya sabía, pero que no podía cambiar. «No sé cómo», intentó responder, pero Laura la interrumpió suavemente. «Por eso estoy aquí. Mi fundación tiene los recursos para ayudarte a encontrar un lugar mejor. Quiero que consideres esto como una oportunidad para empezar de nuevo, por el bien de Gabriel y el tuyo. No será fácil, pero estoy dispuesta a apoyarte en cada paso». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Daniela, esta vez no de desesperación, sino de alivio. Por primera vez veía una luz al final del túnel. «No sé cómo agradecerle. Haré lo que sea necesario», dijo, su voz quebrándose por la emoción. Laura asintió, sintiendo una satisfacción inusual. Este no era solo un acto de filantropía, era una decisión personal que estaba cambiando su propia percepción de lo que realmente significaba ayudar. Sabía que este era solo el comienzo, pero estaba preparada para enfrentar lo que viniera, junto a Daniela y Gabriel. Los días que siguieron estuvieron llenos de movimientos frenéticos, tanto en el hospital como en la vida de Daniela. Laura Montenegro había movilizado a su equipo para encontrar un lugar adecuado donde Daniela y Gabriel pudieran comenzar una nueva etapa. Mientras tanto, Gabriel continuaba mejorando bajo el tratamiento médico y su piel, aunque todavía frágil, comenzaba a sanar visiblemente. Una mañana Daniela fue llamada a la oficina del hospital, donde Laura esperaba con un contrato y un plano sobre la mesa. Daniela entró con cautela, aún incrédula ante las oportunidades que habían surgido tan repentinamente. Laura, con su actitud siempre directa, no tardó en ir al grano. «Hemos encontrado un apartamento en un lugar más adecuado para ti y Gabriel», dijo, señalando el plano. «Está en una zona tranquila, cerca de un centro médico y con condiciones ideales para su recuperación. La fundación cubrirá el alquiler durante un año, pero hay un requisito». Daniela asintió, ansiosa por escuchar más. «Necesito que trabajes con nosotros en este proceso. Esto no se trata solo de ayudarte. Quiero que aprendas a mantener estas condiciones por ti misma para el futuro de Gabriel. Eso incluye participar en talleres sobre salud infantil y manejo del hogar. ¿Estás dispuesta?», preguntó Laura con una mirada firme pero empática. Daniela, emocionada y agradecida, respondió sin dudar. «Por supuesto que sí. Haré lo que sea necesario para que Gabriel esté bien». Con un contrato firmado y un plan en marcha, los días de Daniela comenzaron a transformarse. Una tarde, acompañada por una trabajadora social de la fundación, visitó el apartamento por primera vez. A pesar de ser sencillo y luminoso, Daniela no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Podré mantener este lugar?», pensó mientras recorría las habitaciones. Las paredes recién pintadas y las ventanas que dejaban entrar la luz del sol contrastaban con los recuerdos de su antiguo hogar, pero también le recordaban que este era solo el comienzo de una nueva lucha. «Es hermoso», susurró Daniela mientras caminaba por la pequeña sala con Gabriel en brazos. Aunque aún estaba débil, el bebé parecía más tranquilo en el nuevo ambiente. El proceso de mudanza fue rápido,
con el apoyo del equipo de Laura. Cada objeto colocado en el apartamento se sentía como una promesa de un nuevo comienzo. Daniela, que había pasado años luchando sola, ahora comenzaba a experimentar lo que significaba tener un apoyo real. En paralelo, Laura continuaba involucrándose en el caso más de lo que había planeado. Las visitas al apartamento y las actualizaciones constantes sobre Gabriel se habían convertido en parte de su rutina. Aunque intentaba mantener una distancia profesional, algo en esta familia había despertado en ella una conexión que no lograba ignorar. Una tarde, mientras visitaba el nuevo hogar, Laura observó cómo Daniela jugaba con Gabriel en el suelo, rodeados de juguetes simples pero cuidadosamente seleccionados por la fundación. Por primera vez, Laura se permitió una sonrisa sincera. «Están avanzando bien», dijo cruzando los brazos mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Daniela levantó la vista y asintió con una mezcla de emoción y gratitud. «Todo esto es gracias a usted, pero voy a asegurarme de que este esfuerzo no sea en vano. Gabriel va a tener la vida que merece». Laura, acostumbrada a recibir agradecimientos formales, esta vez sintió algo diferente, un propósito renovado. Había comenzado esto como un acto de filantropía, pero ahora sentía que su vida también estaba cambiando, en formas que aún no lograba entender completamente. Y mientras veía a Gabriel reír por primera vez en semanas, supo que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El nuevo apartamento, con su ambiente limpio y tranquilo, comenzó a transformar la vida de Daniela y Gabriel. Las noches, que antes estaban marcadas por el llanto interminable del bebé, ahora eran más apacibles. Gabriel, bajo un tratamiento constante y con un entorno que favorecía su recuperación, empezó a mostrar mejorías significativas. Las manchas en su piel disminuían y su cuerpo ya no parecía estar en constante agonía. Por primera vez en meses, Daniela podía respirar con algo de tranquilidad. Sin embargo, la adaptación no fue fácil. Daniela asistía a los talleres organizados por la Fundación de Laura, donde aprendía sobre el manejo de la dermatitis de Gabriel y cómo mantener su hogar en condiciones óptimas. Al principio, se sentía abrumada por la cantidad de información, pero su determinación de asegurarle un futuro saludable a su hijo la empujaba a seguir adelante. Una tarde, mientras Daniela terminaba una sesión de capacitación en el centro comunitario, Laura llegó inesperadamente. Su presencia siempre traía una mezcla de respeto y nerviosismo entre quienes trabajaban en los proyectos de la fundación, pero para Daniela se había convertido en una figura de apoyo constante, aunque algo distante. «¿Cómo van las cosas?», preguntó Laura dirigiéndose a Daniela con su tono directo habitual. «Mucho mejor, gracias. Estoy aprendiendo a mantener todo bajo control, pero todavía hay días difíciles», admitió Daniela, bajando la mirada por un momento. Laura asintió, comprendiendo la carga emocional que Daniela llevaba consigo. «Eso es normal. Lo importante es que sigas avanzando. Por cierto, quería hablarte sobre algo», dijo Laura, tomando asiento frente a Daniela. Daniela se enderezó ansiosa por escuchar. «La Fundación está considerando ampliar sus programas de apoyo para madres en situaciones similares a la tuya. Queremos incluir testimonios de éxito para inspirar a otras personas. Me preguntaba si estarías dispuesta a compartir tu historia», propuso Laura, estudiando la reacción de Daniela. El rostro de Daniela reflejaba sorpresa. Nunca se había visto a sí misma como un ejemplo de algo positivo. Para ella, simplemente estaba haciendo lo necesario para que su hijo sobreviviera, pero al pensar en la posibilidad de ayudar a otras madres que enfrentaban luchas similares, sintió una chispa de esperanza. «Claro que sí. Si puedo ayudar a alguien más, lo haré con gusto», respondió, aunque su voz temblaba levemente. Laura sonrió, satisfecha con la respuesta. «Perfecto. Organizaremos algo sencillo, quizá un video corto, pero lo más importante es que seas honesta y muestres lo lejos que has llegado. Tu historia puede marcar la diferencia». Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparación. Un pequeño equipo llegó al apartamento de Daniela para filmar su testimonio. Aunque al principio estaba nerviosa, hablar sobre su experiencia resultó más terapéutico de lo que esperaba. Recordó los días oscuros, los momentos en que pensó que todo estaba perdido y cómo la ayuda inesperada de Laura había cambiado su vida. Cuando terminaron de grabar, Daniela se sentó junto a Gabriel, quien jugaba con uno de sus juguetes. Su sonrisa ahora era radiante,
un reflejo de la calma que finalmente había encontrado. Laura observaba desde un rincón. Por primera vez, entendió que este proyecto no solo había cambiado la vida de Daniela, sino también la suya. Había aprendido que a veces, ayudar a una sola persona podía tener un impacto más profundo que cualquier gran iniciativa. Y mientras el equipo recogía sus cosas, Laura se acercó a Daniela una vez más. «Hiciste un gran trabajo. Estoy orgullosa de ti», dijo, con una sinceridad que rara vez mostraba. Daniela sonrió, con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, Laura, por todo». Ambas sabían que ese momento no era un final, sino un nuevo comienzo, tanto para Daniela como para la relación que había transformado sus vidas de maneras que ninguna de las dos había anticipado. La publicación del testimonio de Daniela marcó un antes y un después, no solo para su familia, sino también para la fundación de Laura. El video, sencillo pero profundamente emotivo, comenzó a circular en redes sociales, tocando corazones y generando reacciones de solidaridad. Madres de distintas partes de la ciudad comenzaron a contactar a la fundación, inspiradas por la historia de Daniela y Gabriel, buscando orientación para enfrentar sus propias luchas. Para Daniela, la experiencia fue un torbellino de emociones. La atención que recibía la hacía sentirse vulnerable, pero también orgullosa de haber dado un paso hacia algo más grande que sus propios problemas. Mientras tanto, Gabriel seguía mejorando, recuperando lentamente el brillo de un niño sano. Su risa, que llenaba los días de Daniela, era ahora un recordatorio constante de cuánto habían avanzado. Laura Montenegro, por otro lado, observaba el impacto del testimonio con una mezcla de satisfacción y reflexión. Recordó cómo había comenzado su carrera en proyectos filantrópicos, motivada por el deseo de devolver algo a la comunidad que había apoyado a su familia. Pero con el tiempo, las cifras y objetivos corporativos habían deshumanizado su trabajo. Este caso, sin embargo, le recordó por qué había elegido este camino. Las personas, no los números, eran el verdadero propósito de su labor. Por primera vez, se dio cuenta de que los grandes cambios podían comenzar con actos pequeños, pero intencionales. Y aunque siempre había manejado sus iniciativas con profesionalismo, Daniela y Gabriel le habían mostrado el valor de involucrarse personalmente. Una tarde, Laura decidió visitar a Daniela sin previo aviso. Tocó la puerta del apartamento y al abrirse, encontró a Gabriel jugando en una pequeña manta en el suelo, mientras Daniela doblaba ropa cerca de él. La calidez del hogar, aunque modesto, contrastaba fuertemente con el caos en el que Daniela vivía meses atrás. «Laura, qué sorpresa», dijo Daniela, dejando de lado lo que hacía para invitarla a entrar. «Quería ver cómo están». «Y parece que están muy bien», respondió Laura sonriendo mientras observaba a Gabriel, quien alzó la vista hacia ella con curiosidad. Daniela asintió, tomando asiento frente a Laura. «Sí, estamos mucho mejor. Gabriel está fuerte y yo, bueno, sigo aprendiendo, pero al menos ahora siento que estoy en el camino correcto». Laura asintió, satisfecha con lo que veía. «Me alegra escuchar eso. Pero no vine solo a hablar de cómo están. Quería proponerte algo». Daniela la miró, intrigada. «Estamos ampliando los programas de la Fundación para llegar a más madres en situaciones vulnerables. Tu experiencia es invaluable, pero también queremos crear una red de apoyo que permita a las madres ayudarse mutuamente. Por eso, estamos desarrollando un programa piloto en el que participarás activamente, ayudando a diseñar talleres y grupos de acompañamiento para garantizar que el apoyo que tú recibiste llegue a más personas. No sería solo como voluntaria. Quiero ofrecerte un empleo formal», dijo Laura con firmeza. Daniela quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de tener un empleo estable, algo que nunca había imaginado posible después de todo lo que había vivido, la llenó de emoción y temor al mismo tiempo. «¿Crees que yo podría hacer algo así?», preguntó, su voz llena de inseguridad. Laura le dio una sonrisa tranquilizadora. «No tengo dudas. Nadie mejor que tú para entender lo que otras madres necesitan. Y esta es una oportunidad para crecer, para construir algo más para ti y Gabriel». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Daniela, pero esta vez eran de esperanza. Después de tanto sufrimiento, por fin veía un futuro prometedor, no solo para Gabriel, sino también para ella. Daniela aceptó la oferta de Laura con una mezcla de emoción y nerviosismo. Aunque la idea de trabajar en la fundación la llenaba de esperanza,
también la abrumaba. ¿Estaría a la altura de las expectativas? ¿Podría realmente ayudar a otras madres como ella? A pesar de sus dudas, decidió dar el paso, motivada por el deseo de devolver el apoyo que había recibido y de asegurarle a Gabriel un futuro más estable. El primer día de trabajo llegó más rápido de lo que esperaba. Daniela se presentó temprano en las oficinas de la fundación, un espacio luminoso y moderno que contrastaba completamente con el entorno al que estaba acostumbrada. Laura la recibió personalmente, algo poco común, pero que demostraba el compromiso que había asumido con ella. «Bienvenida, Daniela. Este será un nuevo comienzo para ti, y estoy segura de que harás un gran trabajo», dijo Laura, con un tono firme pero alentador. Daniela asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. Fue presentada al equipo, y rápidamente se le asignaron tareas relacionadas con los programas de apoyo a madres. Su principal responsabilidad sería coordinar talleres y compartir su historia para inspirar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Al principio, se sintió fuera de lugar. Las demás personas del equipo parecían estar tan seguras de sí mismas, moviéndose con rapidez entre reuniones y proyectos, mientras que ella aún luchaba por entender algunos términos y procedimientos. Pero cada vez que sentía que no podía seguir, pensaba en Gabriel, en su risa y en las noches de sufrimiento que habían dejado atrás. Eso le daba la fuerza para continuar. Con el tiempo, Daniela comenzó a encontrar su ritmo. Su empatía y capacidad para conectar con las madres que asistían a los talleres se convirtieron en su mayor fortaleza. A menudo, las mujeres que llegaban con historias de dolor y desesperación encontraban en ella una guía, alguien que realmente entendía lo que estaban viviendo. «Gracias por compartir tu historia. Me ha dado esperanza de que puedo salir adelante», le dijo una de las participantes al final de un taller. Esas palabras alimentaban la determinación de Daniela. Poco a poco, dejó de sentirse como una principiante y comenzó a creer en su capacidad de hacer una diferencia. Gabriel, por su parte, continuaba recuperándose, y su salud mejoraba día tras día. Ahora Daniela podía ofrecerle no solo un entorno seguro, sino también estabilidad emocional y financiera. Un día, al finalizar una reunión con el equipo, Laura se acercó a Daniela. «Quería felicitarte. Has hecho un trabajo excepcional. Lo sabía desde el principio, pero verte en acción ha superado mis expectativas», dijo Laura, con una sonrisa que, aunque sutil, reflejaba orgullo. Daniela la miró, emocionada. «Todo esto es gracias a usted. Usted me dio la oportunidad». «No, Daniela, tú tomaste la oportunidad y la convertiste en algo mucho más grande. Ahora eres un ejemplo no solo para las madres que ayudamos, sino también para mí y para todos los que trabajan aquí». Ambas mujeres compartieron una mirada de entendimiento. Lo que comenzó como un acto de ayuda había evolucionado en algo mucho más profundo, una relación de respeto mutuo y crecimiento personal que había transformado no solo sus vidas, sino también las de muchas otras personas. Y con cada paso que daban juntas, continuaban construyendo un legado de esperanza y posibilidades. ¿Te emocionó la historia de Daniela y Gabriel? Entonces, no olvides dejar tu comentario y decirnos qué parte te conmovió más. Dale like al video para apoyarnos y compártelo con quienes necesiten un poco de esperanza en sus vidas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para más historias inspiradoras. Cuéntanos desde qué país estás viendo esta historia. Queremos saber de dónde nos acompañas. Gracias por ser parte de esta comunidad de corazones solidarios.